¿Cómo estamos, compañero Diego? Informame si todo va bien. Estoy haciendo una prueba para iniciar ya en unos minutos. Saludos, hermano Julio. Muy buenas noches. Estoy haciendo la prueba de sonido y de video para que todo marche bien. En unos minutos comenzamos. Bendiciones, poeta. Mucho gusto. Muchas gracias a todos los que se están uniendo en este momento al conversatorio de esta noche. Vamos a dar unos minutillos, pero me alegro muchísimo de estar esta noche con ustedes una vez más en este conversatorio que será de mucho interés. Es una segunda parte que se ha deseado hacer de un tema que comenzó a trabajarse un mes o 2 meses atrás, producto de múltiples eh, bombardeo que estuvimos teniendo en nuestra sociedad guatemalteca y creo que ya en algunos países de Latinoamérica igualmente. Eh, Bendiciones, hermano William Tichal. Saludos, campeón. Es un placer saludarte. A los hermanos que se están uniendo, es un placer poder saludarles. Alberto Josué, qué gusto, hermano. Marvin Salazar, hasta Petén. Alex Vázquez, una bendición, mi hermano. Y los que se están uniendo a este conversatorio, en unos minutos vamos a estar iniciando, esperando que esta noche sea una noche no solo de diálogo, sino que también podamos, con la ayuda del Señor, aclarar algunas ideas, principalmente en lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. En el tema anterior, lo voy a mencionar en un momento, se abordó propiamente una descripción de lo que es la ideología de género, pero no tuvimos el tiempo suficiente y esperamos darle una continuidad a hermana Kimberly, Junior, Yanira. Mucho gusto saludarles, bienvenidos a este conversatorio y si ustedes pueden darle compartir este, creo yo, no sé si Diego nos pone algún hashtag que vamos a estar usando para poder compartir este conversatorio, va a ser de mucha bendición que podamos tener este diálogo. Y esta noche más está enfocado para nosotros como iglesia, como discípulos, que podamos hablar adecuadamente de este tema, qué es lo que nos concierne a nosotros, cuál es lo que nos pide el Señor en cuanto a este tema. Nuestro saludo hasta Yucatán, nuestro hermano Edwin Herrera que se está uniendo. Es un placer saludarte, mi hermano. Ah, Saludos, campeón. Mucho gusto. Tu hermano Odel, Guerra, Berenice, que se están uniendo a este conversatorio. Estamos ya a unos minutos para iniciar. Gracias por estar ya uniéndonos. Espero que estemos juntos en este tiempo. Va a ser un tiempo no mayor, creo, de 45 minutos y luego tendremos algunas preguntas que podemos ir respondiendo. Hermana Elizabeth de Argentina, pues un gusto saludarle, hermana. Rosalba, también bendiciones para usted, hermana, un gusto. Muy bien, como estoy diciendo ahora que estoy comenzando este conversatorio, ah, va a ser es un tema muy interesante, muy importante, que lo abordemos desde la perspectiva cristiana. Ah,
lo abordamos en el último conversatorio sobre este tema, partiendo desde una descripción de lo que es en sí la ideología de género. Creo que dimos unas pequeñas pinceladas de lo que dice la psicología respecto a este tema, pero hoy netamente queremos abordarlo desde una posición cristiana y prácticamente nosotros ya sabemos en qué consiste la llamada ideología de género, pero la pregunta es qué es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, si sencillamente vamos a observar, vamos a ser espectadores o vamos a tener alguna participación y cuál es nuestra participación como discípulos del Señor en esta problemática social. Muy bien. Entonces, para mí es un gusto esta noche que podamos estar juntos y espero poder hablar con todo mi corazón. Estuve orando este día y días atrás, estuve reflexionando sobre cuál podría ser la dirección que debemos dar a esta segunda parte si seguimos con una actitud agresiva de denunciar, de desenmascarar todo esta forma en que se quiere educar a las nuevas generaciones, o lo abordamos desde una actitud pastoral, y creo que por esa dirección el Señor nos va a ir orientando en este diálogo. Si me permiten un minuto más, solo hago aquí una... Muy bien. Que a veces con las señales de internet tenemos que estar lo mejor conectados para que se aproveche, que a veces las señales también son insuficientes, pero muy bien. Iniciamos entonces. Yo quisiera hacer una oración en este momento. Creo que vamos a tener un grupo de cristianos, ¿verdad? Esta noche, y creo que en ese ambiente podemos hacerlo. Si alguien no comparte nuestra fe, pero quisiera estar escuchando cuál es el pensamiento cristiano para que también tenga alguna razón válida en su momento para poder dialogar con los cristianos, pues igual es bienvenido, pero quiero abordar el tema desde el punto de vista cristiano y esperando, creo, voy a estar hablando con discípulos de Cristo y que en ese enfoque creo que va a ser más fácil. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta noche que me permites estar junto con mis hermanos en este preciso momento, cada quien en sus hogares, cada quien en sus países, incluso en sus ciudades, ya descansando después de esta jornada de trabajo, quizá muchos. Permite, Señor, que este tema sea de edificación para nosotros y que las dudas que nosotros tengamos respecto a cuál es nuestra posición, tú nos ayudes para que pueda ser tratado desde la perspectiva cristiana, como tú esperas que lo hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, Padre. Bendigo la vida de tus hijos que se unen, tus hijas que están unidas en este conversatorio. Espero, Señor, que nos dé la sabiduría para poder establecer un buen diálogo sobre este tema importante. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que se abordó entonces desde la primera sesión fue la ideología de género, que es el nombre con que se está tratando este movimiento social de los últimos años. Ya tiene casi unos 40 años de estar el movimiento, pero últimamente ha tenido más promoción, más publicidad, y creo que está calando mucho en la conciencia de la generación emergente principalmente. Voy a estar enviando algunos saludos en la medida que voy conversando, y creo que usted puede anotar también su correo electrónico. Hay una pequeña descripción, un pequeño escrito con el que me voy a estar guiando esta noche, y está disponible para usted también. La primera parte del documento de la conferencia anterior, del conversatorio anterior, está disponible en soidec.com, ahí en la página de la Iglesia de Dios de Guatemala. Usted lo puede descargar completamente gratis. Solo son algunas líneas
que no agotan todo el tema, pero puede ser algo que le ayude a usted en su análisis. Muy bien. Ah, en la primera parte, entonces, como he mencionado, se hizo una descripción de los principales énfasis de la ideología de género, resumiendo que esta ideología es un intento dentro de todo el esfuerzo de reingeniería social que estamos viviendo en este tiempo eh, posmoderno en el que nos ha tocado a nosotros como generación tener un papel histórico, protagónico, como discípulos del Señor en nuestra sociedad. Ah, y este movimiento de la ideología de género es un intento por hacer reingeniería, una reingeniería social donde, como lo es el cambio de las eras, cada era tiene su propio énfasis en arquitectura, en arte, en valores. Y lo que estamos viviendo el día de hoy es un cambio de era que inició ya hace unos 30, 40 años atrás y que está tomando cada vez más fuerza. Es una reingeniería social que nos invita a tener un nuevo sistema de valores, un nuevo cambio en la cosmovisión de cada uno de los seres humanos. Es un nuevo orden mundial el que se está promoviendo. Nosotros como cristianos estamos ah, creyendo, como cristianos pentecostales, que estamos viviendo una época final en la historia humana y anhelamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero este movimiento, la ideología de género, es muy agresivo, como lo hemos visto, que utiliza los medios para bombardear, los medios de comunicación para bombardear con su ideología de modo masivo a la generación emergente principalmente, usando la televisión, usando la internet o las redes sociales para hacer su venta de los valores que está profesando. Saludos hermano Daniel hasta Panamá, un abrazo campeón, que Dios te bendiga, un gusto saludarte mi hermano. Hermano Esdras, líder del suroccidente en Guatemala, una bendición campeón. Eh, lo que nos están vendiendo en los medios de comunicación, las imágenes que nos presentan, ellos las presentan sin restricciones, de manera muy agresiva. Por ejemplo, en estos días están circulando dos comerciales, dos anuncios en televisión, principalmente en la televisión guatemalteca, en la televisión no por cable. Ah, una de ellas es el anuncio de una bebida carbonatada que hace la referencia de una hermana y un hermano que están en su casa. Y ambos, tanto la hermana como el hermano, se enamoran de un hombre que está limpiando la piscina de su casa. Y ellos salen corriendo a buscar un refresco, una bebida carbonatada al refrigerador para llevárselo con la intención de enamorar a este limpia piscina. Pero, ¿cuál es la sorpresa? La madre de los hermanos ya se adelantó y conquistó al muchacho. Entonces, tanto el hermano como la hermana y la madre se enamoran de un mismo hombre y las tres personas luchan por conquistar y enamorar a esa persona. Es una forma de vendernos ese tipo de nueva concepción de la vida y de lo que somos como seres humanos. Hay un anuncio también aquí en la televisión nacional guatemalteca de una crema para el control de espinillas, principalmente para los adolescentes, ¿verdad? Pero un amigo le pregunta al amigo con el que está y le dice que si le gusta a una muchacha que va con su novio. El amigo le dice que ella no le gusta, pero que el novio sí le gusta. Entonces es una forma de irnos diciendo, es permitido, si te querés enamorar, sos varón y te querés enamorar de otro varón, pues es permitido. Y poco a poco nos vamos desensibilizando, nos vamos haciendo cada vez menos, para nosotros es menos impactante que se utilicen ese tipo de conceptos a través de los medios. Y la generación emergente, que es la que está siendo más bombardeada por estos conceptos, es la que al final va a hacer la diferencia al tener más adelante la posición como líderes sociales.
De manera natural entonces y agresiva, los medios de comunicación masiva bombardean las mentes de la generación emergente. ¿Por qué lo hacen con la generación emergente? ¿Por qué no son anuncios para gente adulta, para mujeres adultas, sino que los mensajes son para los muchachos de la sociedad? Porque un adolescente está en proceso de formación de su identidad. Todavía no ha desarrollado plenamente la parte frontal de su cerebro, donde él va a adquirir en la manera que va desarrollando esa habilidad, la habilidad de juicio y de criterio propio. Es decir, un adolescente es muy manipulable. Un adolescente no sabe medir los riesgos. Un adolescente todavía no tiene esa habilidad para ser precavido con sus decisiones, y por esa razón los medios saben que si logran convencer a una generación, tienen 100 años de actividad y de negocio con esa generación que les ha aceptado sus criterios. La ideología entonces, como el resto de elementos de este nuevo orden propuesto por la era presente que se ha denominado posmodernidad, quiere quitarle la responsabilidad y autoridad de los padres de heredar valores a sus hijos. Lo discutimos en el conversatorio anterior. Quiere manipular la identidad personal, diciéndome que yo puedo ser lo que yo quiera. Si quiero ser un animal, puedo ser un animal. Si quiero ser un objeto, puedo ser un objeto, lo que yo quiera. La familia ya no es la formadora de valores como lo ha sido desde el principio de que se estableció la familia como institución. Ha sido la encargada de promover los valores, sino que ahora va a ser la cultura. Así que los sistemas educativos enseñan basados en valores según el nuevo orden. En fin, desde la perspectiva cristiana, la ideología de género es una propuesta más del sistema mundano pecaminoso que busca robar, matar y destruir a la generación, a los seres humanos, por medio de un exterminio inducido y condicionado. Estamos presenciando el intento de un suicidio colectivo de la sociedad mundial. Es el intento porque nosotros como seres humanos dejemos el camino natural, el orden natural de los seres humanos, y entonces como consecuencia venga el exterminio. Pero la pregunta que esta noche nos debe motivar es: ¿qué haremos ante esta crisis? Que hoy en nuestro país y en otros países pues tenemos una cantidad de crisis sociales. En Guatemala, para los que nos están escuchando de otros países, tenemos una serie de crisis políticas, sociales, que nos mantienen a nosotros con una perspectiva a lo mejor negativa de la vida. Nuestros hermanos mexicanos han estado sufriendo algunos desastres naturales. Nuestros hermanos del Caribe o de Estados Unidos han estado recibiendo también muchas crisis por los acontecimientos naturales, y parece que vivimos en un sistema que cada vez nos provoca cierta inseguridad. Y en medio de todo esto están estos movimientos que van mellando, van calando en la forma en que pensamos. ¿Qué haremos? Quizás sea la pregunta que nos interesa tratar en este conversatorio desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo. Por esa razón les pido que me permitan iniciar estableciendo algunas bases que le den sentido a nuestro ser y hacer como iglesia, como discípulos que somos del Señor. Saludos a nuestros hermanos, a Rosana del Pilar, que nos envía un saludo desde Chile, a los que estamos hoy en este conversatorio, Ana Julia, Irma Arellano, saludos, nuestra hermana Irma desde Dallas, Texas, que se está uniendo a este conversatorio. Espero nos acompañen hasta el final. Tenemos este tema interesante que esperamos despierte algún interés, y también usted pueda presentar sus preguntas. Si usted agrega su correo electrónico, pues él va a estar enviando el documento por escrito en su momento. A finales de la Edad Media, un español convertido al cristianismo se llamaba San Ignacio, o se conoció más adelante como San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue un español convertido al cristianismo. Por supuesto que en esa época era cristianismo católico.
todavía no había sucedido la Reforma y no había protestantismo en la época, a finales de la Edad Media. Pero este Ignacio de Loyola inició un movimiento que enseñaba, entre muchas cosas, una forma disciplinada de vivir como cristiano. Desarrolló y sistematizó dentro de sus expresiones de fe lo que hoy conocemos como disciplinas espirituales. Si algo nosotros sabemos de ser disciplinados en la oración, en el estudio bíblico y muchas cosas más que hacemos como discípulos del Señor para ir creciendo, en parte, no todo, pero en parte lo aprendimos de este movimiento iniciado por Ignacio de Loyola. Y él determinó que en la Biblia existían órdenes directas de parte de Dios. O sea, eso nos puede sonar un poco duro en esta época donde estamos viviendo un relativismo. Pero nosotros los discípulos tenemos que ser claros que Dios nos da a nosotros órdenes y Dios nos da a nosotros valores absolutos. En la Biblia nosotros utilizamos absolutos, muy contrario a los relativos que hoy día sufre la sociedad en que no saben en qué creer. Muy bien, pero San Ignacio de Loyola, él entendió que existen órdenes directas de Dios y él le puso por nombre consignas, usando un término militar que para él era costumbre, ya que él era un militar. Eh, las cuales son órdenes que deben ser cumplidas sí o sí, nada más, ¿verdad? Y los discípulos del Señor tenemos que irnos acostumbrando a que ser discípulos también es una invitación a ser radicales. Es una invitación a no cuestionar lo que la palabra del Señor ni la voluntad del Señor, sino que es una invitación para vivir como personas que tienen un norte, saben hacia dónde se dirigen y tienen como fundamento la sabiduría divina. Entonces, pensando en esa anécdota que les estoy mencionando, quiero utilizar esa figura para hablarles de 3 consignas que nos van a ayudar muchísimo como una pastoral que debemos hacer ante este movimiento y principalmente con las personas que están atravesando por las crisis de identidad de género, identidad sexual, que de seguro trae muchas consecuencias negativas. Lo primero que quiero mencionarles es, como discípulos, nosotros tenemos una primer consigna que la conocemos como el gran mandamiento. El gran mandamiento es una orden directa de Dios que no la entiende cualquier persona, la entienden los discípulos, como usted, como yo, que somos discípulos, que hemos creído en Jesucristo y que tenemos una fe. No somos gente tonta, somos gente que piensa, somos gente que ha estudiado, somos gente que ha graduado de universidades. Entonces no somos gente ignorante, pero somos gente de fe. Y eso nos pone en una posición en la que tenemos certeza de las cosas que estamos haciendo. Muy bien. Lo primero que encontramos en la Biblia es como una especie de resumen donde se encierra la esencia del mensaje cristiano. Y eso Jesucristo le llamó el gran mandamiento, o así se le conoce en la Escritura. Y él lo menciona en San Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Jesucristo dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento que estos. Muy bien, como estamos intentando entender qué tenemos que hacer ante la ideología de género, pues lo primero que nos dice el Señor Jesucristo es, hay un gran mandamiento que cumplir. Quiero que me ames a mí y quiero que ames a tu prójimo. Y lo vas a amar como te gustaría que fueras amado. Jesucristo dijo, amen como yo les he enseñado que se debe amar. Esta es la primera consigna de todo cristiano, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si somos discípulos, amar a Dios no es algo que nos cueste, no es algo que sea una carga para nosotros. Es un placer y estamos enamorados de nuestro Señor. Dios es nuestro gran amor y no lo cambiamos por nada. Aún más allá de nuestra propia vida, Dios
es el sujeto, el objeto de nuestro amor, el centro de nuestro amor. Eh, una forma real en la que podemos expresar nuestro amor a Dios es amando a nuestro prójimo. Eso entre los discípulos lo entendemos muy bien. No podemos decir que amamos a Dios y despreciamos a nuestro prójimo. Es un principio cristiano. Así que lo primero que quiero mencionarles tiene que ver con que nosotros como discípulos no odiamos a las personas que promueven la ideología de género. No se nos puede atacar de homofóbicos, porque nosotros no somos personas que promovemos el odio en la sociedad. Somos personas, por todo lo contrario, personas que sabemos demostrar nuestro amor, sabemos demostrar nuestra empatía con las personas que sufren de trastornos de identidad, de disforias de género, como antes se conocía, de aberraciones sexuales. Uh, Somos personas que sienten compasión porque hemos experimentado el dolor del pecado y lo que es vivir lejos de la presencia del Señor. Y entendemos, o sea, somos empáticos con las personas. Así que no se nos puede atacar de homofóbicos porque no lo somos. Al contrario, nosotros les amamos. Y por ese amor que sentimos hacia ellos, no queremos que sufran por su trastorno de género o trastorno sexual. Y que en última consecuencia, después de haber sufrido en esta vida, imagínense, las personas que sufren de estos trastornos, sufren en esta vida y como consecuencia, por no arrepentirse de sus pecados, imagínense que terminen sufriendo toda una eternidad separados de Dios. Nosotros que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo, en ningún momento deseamos eso. Queremos la salvación, queremos la restauración, queremos que las personas conozcan la verdadera felicidad, la verdadera vida, cuando conozcan al Señor Jesucristo. Nos duele que una persona se defina como gay, se defina como lesbiana, que hayan tomado esa decisión por condicionamientos de su entorno social, porque tuvieron una experiencia de violación en su infancia. No todos, pero una gran mayoría ha sido por problemas sexuales que tuvieron en su infancia, en su niñez, cuando no podían procesar esas experiencias. Entonces les ha dejado marcada la vida y ahora tienen un comportamiento no natural, no saludable para sus vidas. Nos duele mucho eso. O el caso de las mujeres que tuvieron alguna experiencia negativa en alguna relación sentimental con algún hombre y que terminan dañadas en su corazón y entonces prefieren olvidarse de los hombres y comenzar a tener una relación lésbica con otra mujer. Eso es lamentable, es desastroso. Un mal ocasionó un mal, otro mal también, un mal mayor. Y es un círculo vicioso que nunca termina. Es lamentable que el negocio de la transexualidad enriquece a empresas que son millonarias y se aprovechan del trastorno de algunas personas. Eso es lamentable. Que la gente haga negocio con la enfermedad de otras personas es lamentable. Se hace negocio con hormonas masculinas, se venden, son caras. Las hormonas femeninas son caras. Las personas los transgéneros, los transexuales, son personas que gastan cantidades de dinero en mantener su apariencia de el sexo distinto. Hay grandes negocios de cirugías cosméticas, cirugías de cambio de sexo, implantes de senos, amputaciones de genitales masculinos, etcétera. Es un negocio grande que se tiene el día de hoy a consecuencia de como iniciativa promover que las personas cambien su sexo y su orden natural. Es triste que muchas personas hoy día tomen la opción de no involucrarse también en una relación amorosa que les conduzca al matrimonio y a la procreación, definiéndose como asexuales, o en algunos casos pansexuales, o como mencionamos en el último conversatorio, los llamados queer, o raros, como se diría la traducción del idioma inglés, si lo estoy diciendo bien, a personas que no se definen si son animales, si son personas, si son plantas, si son objetos, pero que ellos quieren disfrutar una sexualidad tomando un camino totalmente distinto. La ideología de género entonces mueve
nuestra esencia, la ideología de género mueve nuestra esencia cristiana de amar a nuestro prójimo. Así que si esta es una ideología que va a prosperar, también nosotros tenemos que estar seguros que hemos crecido en nuestro amor cristiano. Somos personas que estamos dispuestos a abrir nuestros brazos para dar aceptación, para dar amor, para dar refugio a personas que van a venir quebrantadas, sufriendo por este tipo de trastornos. Dios ha dado una orden para la sexualidad y un propósito, un orden, perdón. Dios ha establecido órdenes, un orden para nuestra sexualidad y también un orden que nos indica propósito. Pero esta ideología quiere ser más sabia que Dios y propone alternativas que deben ser aceptadas como naturales y buenas. Como discípulos debemos ser llenos del amor de Dios y ver a estas personas como criaturas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. No estamos llamados a juzgar o a rechazar, sino a amar y aceptar a las personas, procurando que sus vidas sean sanadas de estas enfermedades mentales, trastornos mentales, disforias de género, que también enferman su vida física, y también les enferman su círculo social. No aceptamos el pecado en ningún grado, en ninguna medida, pero aceptamos al ser humano. Todos pecamos en distintas maneras, pero eso no significa que estemos complacidos con el pecado. Al decir que debemos amar y aceptar, no estoy diciendo que vamos a promover la ideología de género en nuestra iglesia, sino que vamos a amar a las personas, pero jamás vamos a promover el pecado de la homosexualidad, el pecado todos los pecados sexuales, que el día de hoy es una lista enorme, que ya va más de 200 trastornos que se han ido cada vez enumerando, identificando en algunos textos o manuales de conducta humana. Cada vez que nosotros pecamos, nos sentimos avergonzados delante de Dios, los que somos discípulos. Pero sabemos que cada día somos mejores hasta que seamos lo que Dios desea que nosotros seamos. Así que en ese sentido humano, nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, y por ese amor con que Dios nos ha amado, esa misericordia que Él ha tenido con nosotros, nosotros también podemos darlo, porque es, número uno, un mandamiento, y a la vez es una identificación que nosotros tenemos con la persona que sufre, pensando que Dios ya hizo con nosotros un acto de misericordia. Una segunda consigna que quiero mencionarles es, dentro de todo este resumen de lo que es la vida cristiana, lo primero dijimos es el gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero una segunda consigna la tenemos nosotros resumida en otro gran concepto que se llama la Gran Comisión. Si el primero es el gran mandamiento, ahora tenemos nosotros una consigna que nos habla de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es un concepto teológico cristiano. No lo vas a encontrar en ninguna otra literatura, sino que es un concepto cristiano propiamente. Encierra la Gran Comisión el deseo divino de ver a una creación salvada, santa y disfrutando de una relación perfecta con su Creador. Ese es en sí el propósito o la esencia de la Gran Comisión. La Gran Comisión es la historia de Dios intentando querer tener una relación con las criaturas pensantes que somos los seres humanos. Y por este efecto, por este resultado, el Señor ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, incluso dar su propia vida, para que el ser humano pueda disfrutar de esa relación con Él una vez más. Este pensamiento está en toda la Biblia, no necesariamente en un solo versículo, sino que es un pensamiento que atraviesa toda la Escritura, desde principio a fin. Por eso es una consigna importante para todo cristiano. Un párrafo bíblico que define este pensamiento de la Gran Comisión es el que aparece en Mateo 28, 18 al 20, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Mateo 28. Saludos a nuestro hermano Chelito, que nos saluda de Jalisco. Bendiciones, hermanos. A todos nuestros hermanos mexicanos, nuestro abrazo y nuestras oraciones han estado constantes por ustedes, principalmente nuestros hermanos vecinos de Chiapas y los hermanos de la zona central de México que han sufrido terremotos constantes en este mes. Regresando al tema del pensamiento de San Mateo, de la Gran Comisión, lo podemos dividir por lo menos en tres partes. La primera, la primera parte del párrafo nos habla de un Jesús diciéndonos que Él tiene toda la autoridad para mandarnos a cumplir esta orden. Él dice, toda potestad, toda la autoridad, yo soy el Señor del cielo y de la tierra. Yo soy el que mando. Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. Discípulo, discípula del Señor. No es la ONU y sus estupideces que propone. No es ella la dueña, la señora. No es quien te manda. No es quien te da las órdenes. No es quien te dice lo que tenés que creer. Es Jesucristo. Él es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No son los diputados, en nuestro caso aquí en Guatemala, no son los políticos, no son los gobernantes, que con sus tonterías quieren dirigir los pueblos sin sabiduría divina. No son ellos. Estamos en una posición de obediencia al Creador, al dueño de todo, a Jesucristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. El que decide lo que sucederá en este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Si sos discípulo, podemos decir amén a esa verdad. Él es quien decide. Él está sentado en su trono. Él gobierna. Él gobierna. Y Él mismo dice que el pecado tiene una paga y la paga es muerte. Eso no lo podés cambiar. No lo puedo cambiar yo. No lo puede cambiar la ideología de género. Que ellos digan, no, nosotros vamos a ser libres y no vamos a ir al infierno. No, ellos no pueden tomar esa decisión. Jesucristo dice que la paga, es decir, el pensamiento cristiano, mejor dicho, la paga del pecado es muerte. Y por esa razón es que nosotros nos sentimos preocupados por las personas que sufren de alguna disforia, de algún trastorno, porque sencillamente nadie puede decir que nació como pecador. Decía John MacArthur uno de estos días en un video, yo no puedo decir, fíjense que yo nací ladrón. Yo no puedo decir eso, que nací con una atadura de pecado que yo no puedo evitarlo, así que nadie me juzgue. Porque yo por naturaleza nací como robabancos. Yo por naturaleza nací como asesino. Yo no puedo decir eso. Esos son mis actos humanos. Como tampoco puedo decir yo nací homosexual. Así me hizo Dios. Son mis actos humanos. Entonces, con esa misma autoridad con la que Jesús nos dice, yo soy el dueño, yo soy el que mando, Jesús nos indica que la iglesia no puede tener agendas extrañas a la gran comisión. Por favor, queridos hermanos, discípulos de Cristo, nosotros no tenemos otro mandato. Después del gran mandamiento, predicar el evangelio de Jesucristo es nuestro mandato. Nosotros nacimos con es decir, el Señor nos ha dado, mejor dicho, un llamado, una vocación, y no podemos nosotros cambiarla. Si el mundo está viniéndose de cabeza, se está destruyendo, nosotros somos llamados a hacer una proclamación de que hay esperanza para nuestra sociedad. En segundo lugar, este párrafo también se puede dividir que los discípulos debemos ir para hacer discípulos. La orden de Jesús nuestro Señor es directa y sencilla. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, una nación no necesariamente es un país con reconocida soberanía.
también son las culturas, también son las subculturas, también son las tribus urbanas, también son las minorías sociales, también son los movimientos como el lobby LGBT, como este movimiento que está presionando las políticas, la economía de nuestros países. Una nación entonces tiene que ver con culturas, con grupos, con minorías, con movimientos que necesitan escuchar el mensaje. No podemos evadir la responsabilidad de evangelizar a los homosexuales. Deben ser evangelizados. A las lesbianas, a los transexuales, a los bisexuales. Y cuanto más vaya a ir resultando en los últimos días, que les digo ya va aproximadamente 200 formas de calificar la disforia, o perdón, los trastornos de género. Bueno, la iglesia está comisionada a decirles que se arrepientan, como nosotros, cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos en este conversatorio, hemos tenido que arrepentirnos de nuestros pecados. Y pecado es pecado. No hay color, no hay tamaño. Pecado es pecado. Saludos a nuestros hermanos de Belice, Julio. Dios te bendiga, mi hermano. Hermano William Fernández también. Dios te bendiga, director nacional de Generación Emergente en Belice. La iglesia debe abrir sus puertas entonces. Yo sé que todavía no está en nuestros conceptos cristianos que entren a nuestros templos personas con ese tipo de trastornos, lesbianas, gays o transexuales, ¿verdad? Todavía no tenemos en nuestro concepto la habilidad de ser empáticos con las personas que sufren de este tipo de trastornos. Pero nuestra iglesia, nuestras iglesias, nuestros templos deben tener abiertas sus puertas para recibir a todo tipo de personas, no importa el pecado en el que se encuentren. Recordemos que las iglesias abren sus puertas de sus templos para proclamar, para dar el amor de Cristo y para predicar un mensaje de salvación a el pecador. Pero nosotros debemos, en este acto de hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Se bautiza a los discípulos. No podemos bautizar a personas. Bautizamos a gente que ha comprendido el mensaje. Se bautiza a discípulos. Id y hacer discípulos, dice el Señor, y luego agrega cómo Él quiere que hagamos discípulos, bautizándoles. Lo primero, los LGBT, las personas que pertenecen a este movimiento LGBT, personas que pertenezcan a este movimiento, pero que pidan perdón a Dios por su pecado sexual y se arrepientan genuinamente, dando evidencia de su cambio de vida, entonces son bautizadas en el cuerpo de Cristo. No antes. No antes. No puedo ir, o pongamos otro caso, no puede ir un alcohólico, un borracho, a querer meterse a las aguas del bautismo a bautizarse. No se puede. No es posible. Sino que debe haber primero un arrepentimiento. Muy bien, ya estamos casi llegando al tiempo. Voy a irme apresurando. Muy bien. Debe haber un arrepentimiento genuino. Deben haber evidencias de cambio de vida. Debe haber una conducta diferente en la persona antes de participar del bautismo en agua, que es el proceso que el Señor nos ha mandado. Una vez son bautizados en agua, deben pasar por la enseñanza bíblica, nos dice el Señor Jesucristo, de la cultura del reino de Dios, dictada en el Evangelio de Jesús, enseñanza que nos forma y nos une en esencia y propósito dentro de la fe común de la iglesia. Muy bien, entonces dos cosas, eso me sucedió a mí y eso creo que les ha sucedido a cada uno de los que estamos en este conversatorio. Para poder ser parte de la iglesia, para poder
Y en este sentido no estamos diciendo que las puertas se cierran para una persona, estamos diciendo que las puertas se abren para todo el mundo. Pero todos tenemos que reconocer que nuestro pecado nos aleja de Cristo y que Cristo es el camino, es su sangre nos puede hacer libres de cualquier tipo de pecado. Y termina el texto, el párrafo que estamos analizando, que la promesa de Jesús que Él acompañará a su iglesia hasta el fin del mundo. Y aquí es el llamado para nosotros, discípulos, generación emergente. Jesús termina su mandato de la Gran Comisión asegurándonos que no hay nada que temer. No debemos diluir el mensaje. La propuesta LGBT es un pecado que ofende a Dios. Punto. Los que persisten en este pecado y no se arrepienten, bueno, no solo en ese pecado, en todo tipo de pecado, y no se arrepienten, impiden que el sacrificio de Cristo sea efectivo para su salvación. Obviamente, la promesa bíblica es morirán eternamente. Jesús promete que Él estará con nosotros en el cumplimiento de la misión. No hay nada que temer, generación emergente. No hay nada que temer. Como discípulo, no te dejes amedrentar por el lobby LGBT. Ese movimiento que hace presión, que nos ataca y nos dice, ustedes son homofóbicos. No somos homofóbicos. Nosotros tenemos el amor de Cristo y amamos a toda persona. Amamos al pecador. Y nos duele que el pecado dañe familias, dañe personas. No nos dejemos amedrentar. Aunque ellos consigan políticas y leyes, tendríamos que desobedecerlas. Aunque sean leyes de nuestro país, pero si ofenden a Dios y van contra los principios de la moral, tendríamos que desobedecerlas. Anunciando que el pecado sexual, que este tipo de pecados sexuales les dará muerte, y todo tipo de pecados lo estoy mencionando, pero por el tema me refiero a este tipo de pecados. Jesús está con nosotros. Jamás aceptaremos el pecado de la homosexualidad dentro de la iglesia como ningún pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, número 1, ofende a Dios. Y número 2, denigra a la persona humana. El pecado daña el concepto de dignidad que los seres humanos tenemos. Y por último, ya voy cerrando, una tercera consigna es la gran pasión. La última consigna que señalo es la gran pasión. Para que la iglesia avance y las puertas del infierno no prevalezcan, necesitamos una generación de discípulos radicales en este tiempo, que tengan como fundamento a Cristo nada más. ¿Qué necesitaron los primeros discípulos para tener ímpetu y pasión? Necesitaron ser llenos del poder de Dios. Pedro y los otros discípulos, al ver a Jesucristo morir en la cruz, volvieron a su antigua forma de vida. Regresaron a la pesca. Así nos pasa cuando perdemos pasión y dejamos de ver a Jesús y comenzamos a oír los mensajes de la cultura, de los medios. Nosotros también perdemos pasión. Renunciamos a nuestro primer amor y volvemos al camino propuesto por el pecado y el mundo. Así que Jesús, a los discípulos, a Pedro y a los demás que regresaron a su antigua vida de pescadores, les bautizó en Espíritu Santo y fuego, haciéndoles radicales, valientes y apasionados. ¿Existe hoy una generación de radicales que estén dispuestos a vivir y morir por causa de Cristo? Es una pregunta que me hago si yo soy parte de esa generación, y te la hago, mi hermano, si sos parte de esa generación. Mi hermana, ¿sos parte de esa generación de radicales? La generación emergente está llamada a ser una generación de Jeremías, como dice uno de nuestros líderes de la iglesia, que anuncia el castigo que se avecina por no abandonar el pecado. Como Jeremías quizás seamos expulsados de la sociedad. ¿Y qué? Pero que el Señor no nos expulse de su reino. Pero no callaremos el mensaje de Dios, aunque nos expulsen. En nuestras universidades no callaremos, en nuestras familias no callaremos, en nuestros círculos de amistad seremos una voz profética que anuncia el mensaje bueno del Evangelio de Jesucristo. Dios está levantando una generación de jóvenes radicales, se los quiero decir, que le dicen no al pecado, que no hacen amistad con las idioteces del mundo, sino que son guiados por la sabiduría que viene de Dios. En conclusión, mis queridos hermanos, antes de entrar al tiempo de preguntas, el lobby LGBT o este movimiento que hace presión a las políticas nacionales es una propuesta maligna.
así de sencillo, entre muchas otras que intenta destruir a las generaciones emergentes. Pero todavía en este mundo está la iglesia, no nos hemos ido. No hemos sido arrebatados todavía. La iglesia está en este mundo y continuaremos siendo la luz y la sal de este mundo. Cumpliremos la misión, obedeceremos las consignas dadas por Jesucristo. Cuando los LGBT nos insulten, amenacen y ataquen, ¿qué vamos a hacer? Les tenemos que amar. Y les aceptaremos como seres humanos, hasta que el amor de Dios les alumbre en la mente y el corazón el camino verdadero, y entonces se arrepientan de sus pecados, como yo lo he hecho, como muchos de ustedes lo han hecho, y que no somos perfectos, seguimos luchando para ser agradables para Dios. No nos detendremos ante la agresividad del lobby LGBT. Cumpliremos nuestra misión, proclamaremos el mensaje de perdón divino, expresado en el sacrificio de Cristo. Proclamaremos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Seremos un reflejo de este mensaje. Por último, la generación emergente se levantará llena del Espíritu Santo. Tengo esa esperanza, que suceda un derramamiento glorioso del Espíritu Santo en este tiempo con esta generación. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y entonces volveremos a tener pasión, volveremos a tener el amor hacia Dios y el amor hacia la misión y el amor hacia nuestro prójimo. Para vivir cada día apasionados, seremos empoderados y seremos radicales, fundamentados en la palabra y en el amor de Dios. He terminado con las ideas que estuve reflexionando en estos días, y básicamente las he encerrado en que la agenda LGBT, la iglesia, la va a combatir con sus principios como discípulos del Señor. Tenemos que combatirlos con amor, y tenemos que combatirlos dándoles un mensaje de esperanza. Les aseguro que las personas que pertenecen a este movimiento LGBT no son personas felices. Son personas que sufren. Son personas que se suicidan. Son personas que no tienen sentido a su vida. Yo quisiera dejar este espacio a unos minutos más. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna propuesta, algún comentario, yo lo puedo leer. Les digo, estoy entendido que mi forma de pensar ahorita es que estoy entre discípulos, ¿verdad? Si alguien quiere opinar y tal vez es una posición contraria o negativa, pues va a ser respetado la idea, aunque posiblemente no nos invite al diálogo, ya que es un conversatorio entre discípulos de Cristo. Nuestro hermano Johnny nos dice que debemos denunciar el pecado, lo que es blanco, lo que es negro. El homosexualismo y el lesbianismo en la palabra de Dios dice que es pecado y no heredarán el reino de los cielos. Creo que es un texto de 1 Corintios donde se hace un listado de varios pecados. Julio dice un pensamiento: la ideología de género es una secuela que se cuela en la escuela. Prácticamente están siendo bombardeados nuestros niños. Muy bien. Querida Edna Martínez, Judy, lo natural es la creación de Dios. Cuando se altera esto es incompatible, incluso físicamente. Saludos, doctora, Dios te bendiga. Radicales por Cristo. Dios quiera que el Señor pueda confiar en nosotros y que podamos darle a Él una ofrenda de vida, nuestra propia vida, nuestra mejor ofrenda, siendo radicales para el Señor. Muy bien, gracias por los comentarios. Si usted pone su correo electrónico, pues nuestro hermano Diego, administrador de la página, o alguno de los administradores de la página va a estarles enviando esta información por escrito. No son las ideas agotadas, por supuesto, solo son algunas ideas que se han utilizado para este conversatorio y que posiblemente usted puede enriquecerlas, puede compartirlas con su grupo de discípulos, puede ayudarle tal vez para ir entendiendo mejor cuál es nuestra posición como discípulos del Señor.
Eh, Gracias por los comentarios, gracias Daniel. A Celso, director, coordinador territorial de Generación Emergente. Vamos a ver la pregunta. ¿El pecado de homosexualismo es más grave que otros pecados? Si es así, entonces, ¿en qué sentido es más grave? Gracias por la pregunta. Sí, es una forma, es tal vez difícil de responder la gravedad de ciertos pecados, pero hay, tal vez te lo puedo decir así, hay pecados que encierran el cúmulo de una gran cantidad de pecados y pareciera que es como algo progresivo, ¿verdad? Principalmente para las personas que conscientemente lo practican. El pecado de la homosexualidad no es que sea más grave que otros pecados, pero en cierto pasaje, como lo es Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32, San Pablo nos va diciendo una especie de escalera. Si puedes imaginar una escalera que desciende hacia lo más profundo de la maldad, comienza con personas que se han alejado de Dios, y como se alejaron de Dios y no lo respetaron a Él, comenzaron a poner como ídolos a seres, a criaturas. Y prácticamente la homosexualidad es una expresión idólatra de su propio sexo. Idolatro yo mi propio sexo, por eso es que me enamoro de mi propio sexo. Y según San Pablo es el último peldaño de esa escalera hacia el grado de maldad, es cuando los seres humanos, hombres y mujeres, ya no son conscientes sino de sus actos, sino que buscan un placer sexual desordenado. Por supuesto que hay muchas causas. La psicología nos va a decir muchísimas causas que pueden provocar desórdenes sexuales o lo que hoy dice nuestro manual DSM-5, las disforias de género, un manual de psicología. Um, eh, y por supuesto que cualquier persona que quiera ah, arrepentirse, yo tomo las cosas en serio. Chiquita Hernández, que eh, a lo mejor está compartiendo que desea reconciliarse con Dios y conocer más de Dios, pues yo oraré seriamente por su vida, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra eh, que ha iniciado. Gracias, Diego, por estarme administrando adecuadamente el tiempo. Gracias. Tenemos unos minutos más. Um, Voy a suponer un comentario que se hace, cómo apoyar a mi hermano. A lo mejor es una forma de decir que a lo mejor se cuenta con algún miembro de la familia que está sufriendo en alguno de estos problemas propuestos por la agenda LGBT. Lo que hoy mencionamos es que las personas que sufren de homosexualidad o lesbianismo o transexualidad, lo primero que sufren un rechazo. Todavía lo sufren de la sociedad y por eso es que luchan hasta el día de hoy. Y ese rechazo tenemos que aceptarlo. También en la iglesia lo han terminado experimentando. Como mencioné hace un momento, todavía no tenemos en verdad el grado de amor, de aceptación para poder atender a las personas adecuadamente. Entonces creo que lo que el Señor nos manda no es a juzgar, sino que a amar, a dar nuestro amor. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios hace que las personas sean sensibles y acepten lo que estamos diciendo. El amor permite vínculos adecuados en una relación correcta, y las buenas relaciones son las que favorecen el diálogo. Ah, Voy a buscar la pregunta de Orling, o si la pudieras volver a hacer, hermano, pero nada, que
se fue entre la estoy intentando buscar, si la encuentro la leo. ¿Qué podemos hacer cuando estamos evangelizando personas con diferencia de género y logramos llevarle a la iglesia, pero el liderazgo adulto no está preparado para atender a una persona así y se oponen rotundamente? Gracias por el comentario. Yo creo que como iglesia vamos a tener que irnos educando y tenemos que orar por nuestra iglesia también para que la iglesia no sea un objeto, no, una institución más de injusticia que daña y que se para en la puerta como los fariseos para que nadie entre y reciba la gracia del Señor. Creo que Dios va a hacer un trabajo con nosotros mismos. Si estamos dialogando de este tema, no es tanto porque queremos atacar a las personas que sufren de este tipo de trastorno, sino porque estamos conscientes que el pecado no le hace bien a nadie. Entonces creo que como iglesia tenemos que recibir una renovación del amor de Dios en nuestra vida. Y te animo, hermano Orlin, para que no te desanimes. Creo que cada quien ha tenido sus propias experiencias de poder llevar a personas a la iglesia y que luego son a lo mejor maltratadas, pero podés hablar con tu pastor, podés acercarte a él, decirle que ayudarle a tu pastor a entender. Y creo que tu pastor puede ser muy clave, puede ser una persona clave para poder ayudar a el resto de líderes o ancianos de la iglesia a ser un poco más sensibles en las necesidades de estas personas. Si los vemos no como personas que son felices, a las personas de LGBT, sino que nosotros como pastores, como líderes, entendemos que son personas que sufren, entonces podemos ser compasivos y creo que es lo que nos hace falta como iglesia. Apreciado Orlin, que el Señor te bendiga, mi hermano, y a todos los que estamos en este conversatorio. Y bueno, si tienen algunas propuestas de temas, pueden ustedes escribirlos en esta página de Facebook. Se han transmitido varios temas muy importantes y creo que los mejores temas son los que nosotros proponemos porque es de nuestra realidad, es de nuestra necesidad. ¿Qué hacer cuando se trate a alguien que ya conoció del Señor? Digamos, una persona que volvió atrás, por así decirlo. No soy quien para emitir un juicio, pero creo que el proceso siempre nos invita el Señor a hacer lo mismo, a que tengamos suficiente amor, y eso es como mi consigna. Lo que Dios desea hacer o haga, eso le corresponde a Él, pero mi tarea, mi trabajo, mi mandato es amar a las personas, aún conozcan la verdad. El Señor me invita a que yo anuncie a tiempo, fuera de tiempo, que yo tenga siempre la compasión de anunciar un mensaje, de animar a las personas para que vuelvan al camino, a la senda correcta. A veces es difícil con las personas que ya conocieron al Señor y renuncian porque parece que la culpa se vuelve mucho más grande. Muy bien. Muy bien, creo que estamos llegando al final de esta transmisión. Agradezco mucho a los que se fueron uniendo en el camino. Gracias por los comentarios que hicieron. Y ha sido un conversatorio entre discípulos, creo yo, que espero nos invite a seguir dialogando sobre este tema en nuestras reuniones de iglesia. La necesidad que tenemos de ser genuinos cristianos es lo que le hace falta a esta sociedad. Ser genuinos cristianos que nos animamos a decir lo que creemos y no ser influidos por las corrientes negativas de este mundo. Algunos temas que se van a seguir agregando, pues espero que ustedes puedan recibirlos en su momento cuando
cuando se estén transmitiendo cada 15 días. Se tiene un tema de conversatorio y con la ayuda del Señor que todo sea de bendición para todos. Si me permiten, voy a terminar con una oración dando gracias al Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque cada vez que reflexionamos como hermanos, como discípulos, es cuando producimos teología y los conceptos de nuestra fe. En este conversatorio, Señor, las preguntas de nuestros hermanos, de cada hermana que la ha planteado, es una duda, es una necesidad, y en la medida que tu palabra nos habla, nosotros vamos teniendo respuestas a lo que tú quieres que seamos como iglesia. Te pido, Señor, que nos conviertas en una iglesia de gente que amorosa, gente que sabe amar a su prójimo, que te ama a ti por sobre todas las cosas y ama a las personas también. Ayúdanos a ser personas obedientes, a ser una iglesia obediente al llamado de predicar el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Y llénanos con tu Espíritu Santo para que seamos una generación de gente radical, que tiene pasión por lo que hace, que no se deja amedrentar, sino que confía en que tú eres el Señor y en esa roca no nos movemos. Te pido que bendigas a tus hijos, que bendigas a tu iglesia y que nos llenes de profundo amor a esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buena noche. Bendiciones.